Jugó una fecha más de este apasionante torneo clausura en donde estamos teniendo al Sporting Cristal de Paulo Autori como líder sumamente invicto de este torneo por el momento de lo que llevamos del año junto a Universitario de Deportes y Cusco FC que descansó en esta jornada y que además viene acompañado de lo que ha sido el triunfo de Alianza Lima en la ciudad de Ayacucho. Realmente este es un video un poco nuevo a comparación de los últimos que estábamos realizando, que era hablar partido tras partido de los equipos de la Liga 1, pero en base a algunos temas personales voy a tener que realizar un compacto de lo que han sido los encuentros de Alianza, la U y Cristal, que por el momento mantienen al cuadro rimense como puntero de este torneo de clausura. Eh, bueno, vamos a empezar hablando principalmente de lo que ha sido el partido de Alianza Lima. Una Alianza Lima que el día de ayer, sábado 9 de agosto, disputó su encuentro ante Ayacucho Fútbol Club en un partido donde Alianza tenía la obligación de ganar si aún quería seguir soñando con la posibilidad de llevarse el torneo clausura. Recordemos que venía de un empate a cero muy pero muy mal jugado ante el conjunto de Sporting Cristal y en donde el único equipo que salió vencedor al menos en cuanto a los resultados fue la U, que se pudo poner en la misma línea de puntos del conjunto cervecero y que a día de hoy comparte la punta con el elenco que dirige Paulo Autori. Pero hablando netamente de Alianza Lima, teníamos muy en cuenta de que para este encuentro no iba a estar presente Sergio Peña debido a la suspensión por la tarjeta roja que recibió ante el elenco rimense, y también se suponía que Carlos Zambrano hoy día sería desde la partida, tomando en cuenta de que estaba suspendido para el encuentro ante la Universidad Católica por el partido de ida de la Copa Sudamericana. Entonces Alianza apostó por un esquema que diría yo de la defensa al medio campo prácticamente fue el equipo titular a excepción de uno o dos nombres, y de ahí la delantera fue completamente nueva para los hinchas de Alianza Lima, porque el equipo que presentaba Pipo Gorosito con Vizcarra en la portería era algo que muchos esperaban. La línea defensiva prácticamente no cambió mucho. Tenía Zambrano, a Trauco, Estrada que entró en lugar de Guillermo Enrique para darle descanso, y Eric Noriega entró en la saga titular en lugar de Renzo Garcés para que llegue con todo al partido ante la Universidad Católica. Se esperaba mucho que de repente Gianfranco Chávez sume minutos el día de ayer, pero al fin y al cabo, en el partido que se disputó, terminó jugando a lo mucho los últimos 10 minutos del encuentro, tomando en cuenta que es un futbolista que recién se ha implementado el plantel. De ahí el medio campo era algo que ya habíamos visto fechas pasadas con Cepelini, Gaibor y Burlamaqui. Burlamaqui, que es un jugador que le da mucho, pero mucho fútbol a ese medio campo de Alianza Lima. Es muy diferente a lo que vemos con Jesús Castillo o en sus momentos con Jean-Pierre Archimbol. Y es un jugador que se asimila mucho al nivel que quiere Gorosito gracias al nivel que le ha dado prácticamente también Eric Noriega desde que implementó ser mediocampista de contención para el elenco de Alianza Lima. De ahí la delantera, como lo mencionaba, era algo sumamente interesante porque apostó por Matías Zúcar como el delantero titular del equipo, un Zúcar que a opinión personal jugó un muy buen partido el día de ayer ante el equipo de Ayacucho Fútbol Club. Generó dos penales, uno no sancionado por el VAR y el otro sí, debido a una mano del defensor Ataupilco. Y después por los extremos Gaspar Gentile y Mauricio Arrasco. Estoy tratando de hacer esto un resumen un poco más breve, más rápido de lo habitual, así que voy a ser un poco más conciso con lo que diré. Alianza por su parte jugó un partido, diría yo, regular, no dio muchas emociones que digamos a lo largo de los 90 minutos. Por ahí podríamos mencionar una de un remate de Pablo Cepelini que rechaza el arquero y que al fin y al cabo en el rebote Josué Estrada casi la manda a guardar, o por ahí alguna aproximación de Gaspar Gentile sin peligro alguno. Pero creo que la jugada polémica del encuentro para mí está en el primer penal no sancionado a Matías Zúcar. En la transmisión del partido dijeron que no era penal, que era todo balón porque el futbolista rival se llevaba la pelota primero antes que a la pierna de Matías Zúcar, pero si uno ve la repetición claramente se da cuenta de que
hay un contacto leve con la rodilla de Matías Zúcar que, según los comentaristas, no le da la desestabilización necesaria para caerse y que ahí se pueda cometer un penal. Ese es un grave error para mí. Creo que el choque de la pierna del defensor con la rodilla de Matías Zúcar sí lo desestabiliza, porque es una jugada donde Zúcar viene corriendo y viene apoyando la pierna derecha para justamente después poder ejecutar el remate. Con ese cruce, lo que lo desestabiliza la rodilla derecha de Zúcar termina siendo para mí una sanción clara de penal, donde el árbitro del encuentro, Mike Palomino, no se había equivocado. Pero lamentablemente, para los intereses de Alianza Lima, el VAR lo llama para que la revise y terminan corroborando, según su criterio de ellos, de que no era penal, y el árbitro del partido termina siendo convencido de esto. Luego, en el segundo tiempo, Alianza tenía la pelota, Ayacucho se aproximaba unas cuantas ocasiones, pero no era un partido interesante de ver. Era un partido que prácticamente, si no eres hincha de Alianza Lima o no eres un opinólogo como yo de repente, seguramente te hubiera aburrido bastante. Y es la verdad, porque el partido estaba realmente aburrido, pero Alianza se las ingeniaría con Matías Zúcar, que aguantaría de espaldas, y el defensor rival de Ayacucho Fútbol Club metía un manazo a la pelota para que se sancione penal a favor del elenco blanquiazul, que Pablo Cepelini, que poco a poco va recuperando su nivel, anotaba el 1-0 en el marcador y el único gol del encuentro. Puntos a rescatar del partido de Alianza: debutó Gianfranco Chávez. Alianza suma con esto un jugador de experiencia de Liga 1 para reforzar su defensa, y que ahora va a tener la posibilidad de darle ese respiro a Eric Noriega, de no ser el único futbolista que tiene que cuidar la línea defensiva de Alianza Lima cuando Zambrano o Garcés no estén disponibles. Con este resultado, Alianza trepa a la cuarta posición del torneo clausura, mejor dicho, la quinta posición del torneo clausura, tomando en cuenta de que por el momento no le ha ido muy bien en cuanto a los resultados, que digamos, tiene 2 victorias, 2 empates y una derrota en la primera fecha ante Cusco FC, por lo que por el momento el panorama del clausura para los íntimos es un poco complicado, y hablaremos justamente por qué. Porque en el siguiente encuentro del día sábado, Universitario de Deportes le ganó al conjunto de el Sport Boys del Callao, un partido que muchos en la previa suponían que podía ser un triunfo crema, y terminó siéndolo, porque al fin y al cabo la U en el Monumental es un equipo que prácticamente tiene los 3 puntos garantizados desde la llegada de Jorge Fossati en el año 2023. Si bien perdió un encuentro ante Alianza Atlético de Sullana, es verdad que los cremas en condición de locales siempre se hacen fuertes y es muy raro que se le escapen algún punto por ahí. De repente muchos catalogan ese partido ante Alianza Atlético de Sullana como un accidente, pero de ahí es verdad que han habido algunos partidos donde los cremas puede que se hayan complicado, pero no considero que esta haya sido la ocasión. Un Universitario de Deportes que salía al terreno de juego con las novedades de que el Tunche Rivera era titular en lugar de Edison Flores, y que Anderson Santamaría reemplazaría a Aldo Corso para que llegue de la mejor forma en el partido ante Palmeiras. Este encuentro de Universitario de Deportes termina siendo notoriamente superior el elenco de Jorge Fossati, porque al fin y al cabo los cremas consiguen el gol de manera temprana, relativamente hablando, en el minuto 20, gracias a un sablazo de Jairo Concha, pero también con la complicidad de que la defensa de Sport Boys regaló la pelota en salida por un error grosero de Rodrigo Colombo. En cuanto a lo que fueron algunas acciones del partido interesantes para destacar, creo que la U tuvo la suerte, y digo la suerte porque Matías Di Benedetto tranquilamente pudo haber sido expulsado en los primeros 3 minutos del encuentro. Una jugada donde Eric González cuida la pelota de espaldas a la portería y Di Benedetto lo barre con todo, por lo cual estuvo a nada de ver la tarjeta roja, pero considero que el árbitro del encuentro, en base a lo que estaba haciendo recién el inicio del partido, no consideró necesario expulsar al defensa argentino, que terminó prácticamente rompiendo al número 28 del conjunto chalaco, porque Eric González no pudo continuar el partido después de esa durísima entrada por parte de Matías Di Benedetto. Luego de esto, Boys tuvo una aproximación clara tras una trepada de Sebastián Aranda, que encuentra a Carlos López, y Britos responde muy bien
con un manotazo y evitaba lo que pudo haber sido el 1-0, ¿no?, del conjunto chalaco. Luego de eso, la U fue un monólogo como lo conocemos. Concha filtrando pelotas para Martín Pérez Guedes, Polo trepando por los costados, al igual que Cesaringa, que cada vez nos demuestra que es un futbolista de selección peruana y que poco a poco se va garantizando ese puesto de titular por el carril izquierdo de la U. Y creo que es una muy buena noticia para los cremas, porque la U armó un equipo en 2023 que le ha salido campeón ya 2 años de manera consecutiva y que a su vez le dan el beneficio de que es un conjunto que no ha cambiado muchas piezas. Desde el año 2023, las únicas piezas que han cambiado en este esquema de la U, bicampeón del fútbol peruano y que quiere ser tricampeón, es que los únicos jugadores que cambiaron fueron en la portería, Carvalho por Sebastián Britos, y en el medio campo, Piero Quispe por Jairo Concha. El carril izquierdo siempre fue una incógnita, porque en su momento en 2023 Cabanillas se ganó el puesto, el año pasado estaba también entre Portocarrero, que no siempre daba las garantías necesarias, y ahora con el ingreso, con la llegada de Cesaringa, me parece que es un futbolista que le da mucho más nivel y consistencia a esa posición del terreno de juego de la U, y que a día de hoy le permite ser un futbolista clave e importante en el equipo de Jorge Fossati. De ahí, como lo mencionábamos, la U consigue el gol gracias a Jairo Concha con un remate de larga distancia que le sirve para abrir el marcador, y con esto la U intentó durante muchos pasajes del partido ampliar la ventaja, pero al fin y al cabo se encontró con un Steven Rivadeneira que respondió muy pero muy bien y evitó lo que pudo haber sido incluso una goleada crema en el Estadio Monumental. La U con este resultado se pone segundo del torneo clausura, porque por el momento, por la diferencia de goles y al estar igualado en puntos con el elenco de Sporting Cristal, no le alcanza para ser el único líder del torneo. Tiene una ventaja, tiene una diferencia de 7 goles a su favor, mientras que los cerveceros, que hablaremos de ellos a continuación, tienen una diferencia de 11. Por esto mencionábamos, la U juega un partido que ya muchos conocemos el nivel que puede presentar cuando juega en el Estadio Monumental, y que por esto le sirve para ser uno de los líderes de este torneo clausura, que se está poniendo muy interesante gracias a lo que está haciendo los resultados de los equipos que están peleando en la parte alta. Y ahora pasemos a hablar de lo más reciente, que ha sido el triunfo de Sporting Cristal por 1-0 ante Fútbol Club Melgar, en un partido donde el árbitro del encuentro se llevó prácticamente todos los reflectores. Un encuentro donde Edwin Ordóñez pintó de tarjetas amarillas a más no poder a muchos jugadores, expulsó a Irving Ávila, bien expulsado, tras una dura patada sobre Pablo Barrios, una roja completamente absurda e infantil por parte del delantero y capitán de Sporting Cristal, mientras que en Fútbol Club Melgar, Leonel González vio la tarjeta roja tras una dura entrada sobre Fernando Pacheco en los últimos minutos del primer tiempo. De lo que podemos rescatar de este partido es que Cristal está encontrando el equipo, está encontrando la idea de juego, y Paulo Autori ya suma 5 fechas con Cristal prácticamente sin conocer las derrotas, pero en este clausura al menos, porque recordemos que en la apertura también ya arrastraba una buena racha de partidos. Pero lo más destacable es que Cristal lleva 5 fechas sin recibir goles. ¿Hace cuánto no hablábamos de un Cristal con una defensa sólida? Porque toda la apertura se lo peleó la U y Alianza, la defensa menos batida del torneo. Ahora Cristal suma 5 fechas sin recibir goles. Y muchos nos acordaremos de que en la etapa más gloriosa de Cristal, al menos en la última década, siempre se le criticó eso, la defensa. Cristal es un equipo que tiene gol, siempre lo ha tenido, pero en defensas la mayoría de veces le ha costado campeonatos incluso, que no sabe mantener una portería en cero. Bueno, hoy Paulo Autori ha conseguido que Cristal consolide una línea defensiva que le sirve y mucho. Algo que hoy día le rescato y bastante al técnico brasileño es que no se desesperó ante la baja de Miguel Araujo, que venía haciendo las cosas muy bien y que fue la figura del último encuentro ante Alianza Lima el último martes en Matute. Porque muchos hablaron durante la semana y pensaban y decían que ¿por qué no Abraham juegue desde el arranque, desde el inicio, si ya está fresquito? O sea, Abraham tiene que jugar ya porque es un fichaje de nivel de Sporting Cristal y tiene que jugar ya. Pero si te pones a pensar,
tienes en la banca a un jugador como Alejandro Pósito, que de repente no tiene los reflectores ni el brillo que tuvo por ahí Gianfranco Chávez en sus inicios en Sporting Cristal, pero es un jugador al cual tienes que respetarle la posición. Y si Rafael Lutiger ya estaba consolidado como ese central por izquierda, por derecha tenías que darle la posibilidad al futbolista que seguía después de Miguel Araujo, no meter de golpe a Luis Abraham e improvisar una línea defensiva. Entonces me parece correcto lo que ha hecho Paulo Autori. Es cierto que Abraham ingresa después en la segunda parte, pero la idea de Autori de darle los minutos necesarios a Pósito, que agarre confianza y que al fin y al cabo lo hace bien, me parece sumamente interesante e importante, porque los jóvenes en Sporting Cristal están sacando la cara por este equipo. Max Loren Castro, Ian Wisdom, ahora este chico Pósito, que ya no hizo un partido brillante, pero me parece que lo hace de manera correcta, y donde la cara de Sporting Cristal está cambiando mucho en base a al funcionamiento que tiene ese medio campo, con Tábara, Pretel, cuando ingresa Yotun, un Ian Wisdom que realmente ha entrado a la perfección en este esquema de Paulo Autori, y donde Canchita González tiene muchas libertades por los extremos para variar, para rotar y darle mucha movilidad al elenco cervecero. Un Fernando Pacheco que es otro definitivamente, Pacheco que está volviendo a ser ese jugador que nos llamó la atención a muchos en aquel 2018-2019 antes de irse al extranjero, y que luego de eso no pudo regresar a tener ese nivel que muchos querían ver del queridísimo Empaché. Cristal, al fin y al cabo, los primeros 20 minutos lo sufre. Melgar era un equipo muy intenso a la hora de recuperar la pelota. Juan Reynoso, quien va a ser su nuevo entrenador, estaba al tanto de las acciones en una de las tribunas del estadio Alberto Gallardo, pero que al fin y al cabo se da cuenta que tiene mucho por qué corregir, porque Melgar es un equipo que presiona bien, lo hace de manera alta. Es un equipo muy temperamental, con jugadores como Orsán, Cuesta, González, Barrios, Tommy Martínez. Es un equipo muy interesante, que Melgar también es uno de los planteles que mejor se conoce, porque es uno de los que menos rota. Si vemos a la comparación, por ejemplo, con Alianza, que cambia de equipo o de plantel cada año, Melgar junto a la U, diría yo, son uno de esos equipos que mantiene la base sólida durante muchísimo tiempo, y es algo que al fin y al cabo se rescata y bastante del elenco rojinero, pero que al fin y al cabo sigue sin pasar un buen momento, y que hoy por hoy es 10º del torneo clausura con 5 unidades, por lo que yo veo muy complicado que Melgar pueda chapar alguno de esos puestos para ser candidato a llevarse clausura, por más que Juan Reynoso ingrese ahora al banquillo rojinegro, pero tiene que buscar la posibilidad de meterse de repente en puestos de Copa Libertadores, porque ahorita mismo está 7º, si no me equivoco, en la tabla acumulada. De ahí Cristal, luego de lo que fue, como mencioné, las expulsiones de Irving Ávila y de Pablo Barrios, por Leonel González, generada por Fernando Pacheco, como mencionamos, de un partidazo. Cristal se mete en el juego, Cristal se mete de lleno a buscar el gol, y lo encuentra tras una muy buena jugada de Ian Wisdom, que se apoya con Canchita González. Cae el número 10 rimense en el área tras un choque con un jugador de Fútbol Club Melgar, pero Ian Wisdom agarra la pelota y le empalma muy bien para anotar el único tanto del partido. Después de eso, Melgar intentó meterse como pudo en el encuentro, con algunas llegadas, algunas aproximaciones, pero que al fin y al cabo no le sirvieron de mucho, y que al fin y al cabo le da una derrota más en el torneo. Hay un delantero de Melgar que entró el día de hoy, Nicolás Quagliata, que fue muy interesante. La verdad no tenía conocimiento de este futbolista, pero que entró con una gambeta y una picardía sumamente buena, y que puede darle alguna que otra ¿por qué no solución a este ataque de Melgar? Es un refuerzo que ha traído el conjunto rojinegro para el torneo clausura, que al fin y al cabo puede, ¿por qué no?, servirle y mucho al elenco arequipeño. Cristal, por su parte, como lo mencionaba, es puntero, tiene un equipo que se está consolidando poco a poco en el torneo clausura, y que le da la posibilidad de ser el único líder del torneo, gracias a lo que está haciendo su rendimiento en el campeonato, y con la diferencia de goles abismal que tiene ahora de +11, y esos 0 goles en contra que hay que tener muy en cuenta para el elenco que dirige el brasileño Paulo Autori. Entonces este ha sido el resumen de los partidos de los 3 equipos más populares del Perú: Alianza, la U y Cristal.
no había hecho muchos análisis del conjunto cervecero, pero creo que en base a lo que están demostrando en los últimos partidos, vale la pena mencionarles, darles el crédito de ser el puntero del campeonato. Cusco FC es verdad que hasta el momento era el único equipo que había sumado 4 triunfos en 4 fechas jugadas de esta clausura, pero en esta jornada le tocó descansar y en la próxima fecha enfrentará a Alianza Atlético de Sullana. Por su parte, Alianza Lima recibirá al conjunto de ADT de Tarma en el estadio de Matute. La U, por su parte, hará un partido previo a lo que va a ser el clásico del fútbol peruano. Si mal no me equivoco, voy a revisarlo justamente ahora antes de decir un nombre por ahí. La U visitará a Sport Huancayo el próximo domingo 17, mientras que Sporting Cristal hará lo suyo en condición de visitante en Juliaca ante Binacional el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Como lo mencionábamos, Alianza va a jugar el sábado 16 a las 8 en Matute, previo a lo que va a ser el clásico del fútbol peruano en el Estadio Monumental de Ate, que se jugará por la jornada número 7 el próximo domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental de Ate. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo ahora me iré a ver el trofeo John Gamper del Barça, que va a jugar ahorita contra el Como Cesc Fábregas. Y con nosotros será hasta un próximo video.